La voz de Mateo resonó en la sala de estar vacía. Miró alrededor de la habitación y la encontró en silencio. Es la tercera vez esta semana, y una vez más su mujer Lucía no está en casa. Mateo respiró hondo, tratando de calmar la inquietud que brotaba de su interior. ¿Está bien su matrimonio? Hace 5 años, Mateo y Lucía se casaron con grandes esperanzas de futuro. Se conocieron en un concierto benéfico, donde Mateo se sintió atraído por la calidez y la inteligencia de Lucía, mientras que Lucía quedó impresionada por el sentido del humor y la consideración de Mateo. Tras una corta relación, decidieron pasar su vida juntos. Durante los primeros años de matrimonio, su vida fue como un cuento de hadas. Todas las mañanas, Mateo prepara el café favorito de Lucía, mientras ésta pregunta meticulosamente a Mateo por su día durante la cena. Aunque de vez en cuando surgen pequeños roces, los dos siempre se entienden y colaboran para superar las dificultades. Mateo recuerda vívidamente su tercer aniversario. Ese día, se tomó tiempo libre en el trabajo y preparó una elaborada cena a la luz de las velas. Una sonrisa de felicidad se dibuja en el rostro de Lucía cuando abre la puerta de un empujón y ve la habitación llena de pétalos de rosa y la comida sobre la mesa. Esa noche, se acurrucaron y Mateo se sintió el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, todo parece haber cambiado discretamente desde que Lucía aceptó hace un año un trabajo como secretaria en el prestigioso fondo de alto riesgo GoldenTree. Al principio, los cambios son sutiles. Lucía empezó a hacer horas extras con frecuencia, y a veces se perdía el brunch habitual de los fines de semana. Mateo entiende las presiones del trabajo y se esfuerza por ajustar su horario para adaptarse a Lucía. «Cariño, ¿por qué vuelves a trabajar tan tarde hoy?», preguntó Mateo con preocupación una tarde en la que Lucía volvió a llegar tarde. Lucía se apresuró a quitarse los tacones. «Lo siento, Mateo. La empresa ha estado preparando un gran proyecto últimamente y todos hemos estado muy ocupados», dijo, metiéndose rápidamente en la ducha. Mateo se paró en la puerta del baño, escuchando el sonido del agua dentro, y una punzada de duda inundó su mente. Llamó suavemente a la puerta. «¿Quieres que te prepare algo de picar? Debes de tener hambre». «No, ya he comido en la oficina». La voz de Lucía llegó desde el baño, con aspecto un poco cansado. Mateo se aleja en silencio. Intentó convencerse de que Lucía solo se estaba adaptando a un nuevo entorno de trabajo y necesitaba más tiempo y energía. Decide dejarle espacio suficiente para que pueda aprovechar plenamente su talento en su nuevo puesto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Mateo se da cuenta de que la actitud de Lucía es cada vez más distante. Ya no tiene un interés tan activo en la vida de Mateo como antes, e incluso las cenas juntos son cada vez menos frecuentes. Cada vez que Mateo intentaba comunicarse, Lucía siempre actuaba distraída, como si algo le molestara. Una noche, mientras Mateo preparaba la cena en la cocina, Lucía entró corriendo. «Mateo, puede que viaje una semana», dijo Lucía, con los ojos brillando un poco. «La empresa quiere que vaya a Nueva York a una reunión importante». Mateo dejó lo que estaba haciendo y se volvió para mirar a Lucía. «¿Tan de repente? ¿Por qué no lo habías mencionado antes?». Lucía parecía un poco incómoda. «Fue una decisión improvisada. Siempre es así en nuestra empresa, puede haber tareas inesperadas en cualquier momento». Mateo frunció el ceño. «¿Pero no es la semana que viene nuestro aniversario? ¿No habíamos planeado unas vacaciones en la playa?». La expresión de Lucía se avergonzó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Dios mío, se me había olvidado por completo. Lo siento, Mateo, pero esta reunión es muy importante y no puedo no ir. Podemos reprogramarla, ¿vale?». Mateo sintió una punzada de pérdida, pero intentó seguir siendo comprensivo. «Bueno, si realmente es tan importante para tu trabajo. Asegúrate de estar a salvo y llámame todos los días». Lucía asintió y besó apresuradamente a Mateo en la mejilla antes de salir rápidamente de la cocina. Mateo se quedó quieto, con las dudas profundizándose en su mente. Con el tiempo, Mateo se dio cuenta de que Lucía se volvía inusualmente cautelosa con los teléfonos móviles. Cuando recibía ciertos mensajes de texto, siempre escondía rápidamente su teléfono o evitaba la vista de Mateo.
En algunas ocasiones, Mateo había vislumbrado inadvertidamente nombres desconocidos que parpadeaban en la pantalla de su teléfono móvil, pero Lucía siempre se apresuraba a apagar la pantalla. Una noche, mientras veían la tele, sonó de repente el móvil de Lucía. Coge rápidamente el teléfono, mira la pantalla y se levanta a toda prisa. «Lo siento, tengo que atender esta llamada», dijo, caminando enérgicamente hacia el balcón. Mateo intentó concentrarse en el programa de televisión, pero no pudo evitar aguzar el oído. Oyó vagamente que Lucía bajaba la voz para hablar, un atisbo de intimidad imperceptible en su tono. Unos minutos después, Lucía volvió al salón. Mateo actuó como si nada hubiera pasado, pero no pudo evitar preguntar, ¿y quién llama? ¿Hay algún asunto de trabajo a estas horas? Lucía parecía un poco nerviosa. «Oh, es solo un colega del trabajo, hablando de la reunión de mañana. Ya sabes, a menudo tenemos que hacer horas extras». Mateo asintió, pero las dudas crecían en su mente. Empezó a notar que el comportamiento de Lucía era cada vez más incoherente. A veces, se mostraba inusualmente cercana, como si intentara compensar algo, otras, se volvía inexplicablemente fría e ignoraba las preocupaciones de Mateo. Un fin de semana, Mateo les propuso ir juntos al cine, como hacían a menudo cuando eran novios. Sorprendentemente, Lucía aceptó de buen grado. En el cine, Lucía se ofrecía a coger la mano de Mateo y de vez en cuando se acurrucaba en su hombro. Mateo siente un atisbo de esperanza de que tal vez su relación esté mejorando. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Mateo intenta darle a Lucía un beso de buenos días, ella se aparta de repente, diciendo apresuradamente que tiene que ir corriendo a la oficina para atender un asunto urgente. Este comportamiento incoherente confunde a Mateo hasta el extremo. Finalmente, Mateo decidió afrontar el problema de frente. Una noche, cuando Lucía volvió tarde de nuevo, se armó de valor para hablar. «Lucía, tenemos que hablar», dijo Mateo con gravedad, sentándose a la mesa. «Me confunde tu comportamiento últimamente. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Pasa algo con nuestro matrimonio?» Lucía evitó la mirada de Mateo y tomó asiento al otro lado de la mesa. «No es nada, Mateo. Es que el trabajo es muy estresante. Ya sabes, a los nuevos trabajos siempre cuesta acostumbrarse». «Pero ya ha pasado un año», insistió Mateo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y parece que cada vez estás más distante. Hace mucho que no nos comunicamos. ¿Es posible que esté haciendo algo mal? ¿O es?» Hizo una pausa, luchando por decir sus siguientes palabras, «¿O es que tienes otras ideas sobre nuestro matrimonio?» Lucía levantó la cabeza, con un destello de pánico en los ojos, pero recuperó rápidamente la compostura. «Mateo, ¿qué estás imaginando? Te quiero y no hay nada malo en nuestro matrimonio. En realidad es solo una cosa de trabajo, no pienses demasiado en ello». Cogió la mano de Mateo y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Pero Mateo pensó que esa sonrisa parecía un poco forzada. A pesar de las explicaciones de Lucía, su actitud fría y sus respuestas evasivas intensificaron las sospechas en la mente de Mateo. Empezó a preguntarse si su matrimonio seguía siendo tan sólido como antes. La confianza que una vez les unió parecía desintegrarse poco a poco. La duda es como una semilla que echa raíces en la mente de Mateo. Comienza a pensar una y otra vez en cada movimiento de Lucía, especulando sobre si le ha sido infiel o no. Aunque no hay pruebas concluyentes, Mateo siente una intensa ansiedad cada vez que Lucía sale de fiesta. Un día, Mateo tropieza con el armario de Lucía con varias prendas y joyas nuevas y caras, ninguna de las cuales ha comprado. Al preguntarle, Lucía le explicó que eran gratificaciones de la empresa y que quería darse un capricho. Mateo asintió en señal de comprensión, pero su mente estaba llena de preguntas. Mateo se debate entre no querer que su matrimonio, que tanto le ha costado conseguir, se desmorone y no poder ignorar las dudas que crecen en su interior. Empezó a perder el sueño, a menudo mirando al techo a altas horas de la noche, recordando sus pequeños momentos, intentando averiguar qué había ido mal. Una mañana de fin de semana, Mateo estaba preparando el desayuno en la cocina cuando Lucía entró de repente. «Mateo,
El próximo sábado hay una fiesta de Navidad en la empresa, dijo Lucía, con un pequeño brillo en los ojos, es solo para personal interno, así que no tienes por qué ir. Mateo dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirar a Lucía, ¿por qué no puedo ir? Soy tu marido, ¿no debería acompañarte a un evento así? Lucía negó con la cabeza, con un deje de impaciencia en el tono, te aburrirás aunque vayas. Es todo gente del sector financiero, hablando de temas que probablemente no entiendas. Y dudó, nuestras fiestas de empresa a veces pueden ser un poco más juguetonas, quizá no estés acostumbrado. Mateo frunció el ceño, ¿cómo que ir a lo seguro? Lucía, ¿qué escondes? No te preocupes, Mateo, no haré nada fuera de lo normal. Te prometo que no me emborracharé y que volveré pronto. Tú quédate en casa y descansa. Dicho esto, se apresuró a salir de la cocina, dejando a Mateo allí solo con dudas cada vez más profundas en su mente. A medida que se acerca el día de la fiesta de Navidad, el tormento interior de Mateo se hace más fuerte. Sabía que si esto seguía así, tarde o temprano su matrimonio iría mal. Tenía que llegar al fondo de esto, sin importar cómo resultara. Así que, el día de la fiesta de Navidad, Mateo tomó una decisión. Va a descubrir la verdad por sí mismo, aunque esa verdad pueda cambiar su vida para siempre. Cuando Lucía ya estaba arreglada y lista para salir, Mateo se obligó a decir, diviértete y no bebas demasiado. Recuerda, si necesitas que te recoja, llámame cuando quieras. Lucía asintió y le dio un beso apresurado a Mateo antes de salir rápidamente por la puerta. Mateo se asomó a la ventana y vio cómo el coche de Lucía desaparecía al doblar la esquina. Respiró hondo y apretó los puños. Es hora de saber la verdad, susurró Mateo, cogiendo las llaves del coche. Sabía que después de esta noche, nada volvería a ser lo mismo. Fuera cual fuera el resultado, tenía que afrontarlo. Con inquietud y determinación, Mateo sale y navega hacia un destino desconocido. Mateo estaba sentado en su coche, con los dedos agarrando con fuerza el volante y la mirada fija en la entrada del edificio de Golden Tree Inc. El corazón le latía con fuerza, tanto por la tensión de la verdad que estaba a punto de descubrir como por la culpa de haber traicionado la confianza de Lucía. Pero sabía que no tenía elección. Mateo contuvo la respiración mientras Lucía entraba con elegancia en el edificio. Llevaba un llamativo vestido rojo que Mateo nunca había visto antes. El detalle le picó de nuevo. Esperó unos minutos para asegurarse de que Lucía había entrado en la fiesta y luego bajó del coche con cuidado. Mateo se acerca a la fachada del edificio y duda. No estaba seguro de poder entrar sin problemas, pero por suerte llegó un grupo de empleados con retraso. Fingió ser uno de ellos y les siguió al interior del edificio. En el ascensor, Mateo escuchó a los demás discutir los detalles de la fiesta. He oído que la fiesta de Navidad va a ser una locura este año, dice una joven entusiasmada. Sí, respondió otro, sobre todo la fiesta privada de seguimiento, que es el evento principal. Mateo sintió un retortijón en el estómago. Empezó a preguntarse si realmente estaba preparado para afrontar los posibles escenarios. La sede de la fiesta se encuentra en la última planta de la empresa. Mateo se mezcló silenciosamente entre la multitud, buscando cautelosamente a Lucía. La música era ensordecedora y el olor a alcohol llenaba el aire. Finalmente, vio a Lucía. Estaba de pie con un grupo de colegas, con una gran sonrisa en la cara. Mateo se dio cuenta de que a su lado había un hombre alto y guapo con la mano apoyada despreocupadamente en la cintura de Lucía. Mateo reconoció al hombre como su jefe, Javier, a quien Lucía había mencionado a menudo. Mateo sintió una oleada de vértigo ante la visión. Se obligó a calmarse y siguió observando. Tal vez se trataba de una interacción normal entre colegas, intentó convencerse. Durante la siguiente hora, Mateo se escondió en un rincón, observando en silencio cómo Lucía interactuaba con sus compañeros. Se la veía tan feliz y a gusto, nada que ver con la persona distante y fría que era en casa. Este conocimiento le llega a Mateo al corazón. Justo cuando Mateo pensaba que sus sospechas podían ser redundantes, el ambiente de la fiesta cambió de repente. La música se volvió más salvaje y las luces se atenuaron.
vio que Lucía y Javier, junto con algunos de sus compañeros, se dirigían en silencio hacia la salida. Mateo duda, pero decide seguirle. Guardando cuidadosamente las distancias, les vio salir del edificio y subir a un todoterreno de lujo. Mateo volvió rápidamente a su coche y siguió al todoterreno. Unos 20 minutos después, el todoterreno se detuvo frente a una lujosa villa. Mateo aparcó el coche en la esquina y observó cómo Lucía y sus compañeros entraban en la villa. El corazón le latía aún más fuerte y tenía las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Mateo esperó un momento para asegurarse de que todos habían entrado, luego se acercó a la villa con cautela. Encontró una puerta sin cerrar en el patio trasero, a través de la cual pudo ver el interior. Cuando miró la escena que tenía delante, Mateo sintió que su mundo se derrumbaba al instante. Lucía, su amada esposa, está en un enorme jacuzzi con Javier y otros 2 hombres. Solo llevaban bañadores y copas de champán. Lucía estaba sentada en el regazo de Javier y se besaban apasionadamente. Los otros 2 hombres acariciaban el cuerpo de Lucía y ella parecía disfrutarlo. Mateo sintió una intensa oleada de náuseas, sus piernas apenas podían soportar el peso de su cuerpo. Su mente se quedó en blanco y solo pudo mirar con incredulidad lo que estaba ocurriendo frente a él. Había sospechado que Lucía podría estar engañándole, pero nunca imaginó que sería una escena como esta. A pesar de su gruñido interior, a pesar de su deseo de precipitarse e interrogar a Lucía, Mateo se obligó a mantener la calma. Tembloroso, sacó su teléfono móvil y empezó a grabar un vídeo. Sabía que estas pruebas le serían útiles en el futuro. Tras grabar el vídeo, Mateo retrocedió unos pasos y estuvo a punto de caerse. Sintió una fuerte oleada de vértigo y se le revolvió el estómago. A duras penas se preparó para volver al coche y marcharse. Durante todo el viaje de vuelta a casa, la mente de Mateo no dejó de reproducir las imágenes que acababa de ver. Que su mujer, Lucía, a la que tanto quería, pudiera hacer algo así. ¿Tan poco valen 5 años de matrimonio a sus ojos? Cuando Mateo por fin llega a casa, se siente como un cascarón vacío. Se puso rígido, entró en el cuarto de baño y vomitó en el retrete. Después de vomitar, abrió la ducha y dejó que el agua fría le bañara el cuerpo, con la esperanza de quitarse el dolor y la sensación de suciedad interior. Pero por muy fría y mordaz que fuera la corriente, no podía apagar la rabia y la tristeza del corazón de Mateo. Empezó a pensar en su matrimonio, tratando de averiguar si había hecho algo mal. ¿No fue lo suficientemente considerado? ¿Estaba ignorando las necesidades de Lucía? ¿O es que Lucía nunca le quiso realmente? Mateo sale de la ducha y se sienta, mojado, en el borde de la cama. Sacó su teléfono móvil y se quedó mirando el vídeo que acababa de grabar. Con cada mirada, le dolía el corazón como si lo cortara un cuchillo. No sabía cómo afrontar esta dura realidad. A altas horas de la noche, Lucía regresa por fin. Mateo la oye entrar suavemente, aparentemente pensando que está dormido. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando el sonido de Lucía duchándose en el baño, con la mente llena de emociones contradictorias. Por un lado, quiere apresurarse a interrogarla y desenmascarar su traición, por otro, teme enfrentarse a la verdad y perder por completo su matrimonio. Mateo se hace el dormido mientras Lucía se mete bajo las sábanas. La sintió acercarse a él y besarle suavemente en la mejilla. El movimiento que una vez le había hecho feliz ahora solo le ponía enfermo y furioso. «Lo siento, Mateo», oyó susurrar a Lucía, «te quiero». Las palabras atravesaron el corazón de Mateo como una hoja afilada. «Si realmente me ama, ¿cómo pudo hacer algo así?», rugió en su mente. Pero permaneció en silencio, esperando a que Lucía se durmiera. Mateo no cerró los ojos en toda la noche. Su mente seguía repitiendo todo lo que había pasado esta noche, pensando en qué hacer a continuación. ¿Deberíamos interrogar a Lucía directamente? ¿O deberíamos reunir más pruebas en silencio? ¿O tal vez debería pedir el divorcio? Todas las opciones son dolorosas para Mateo. No podía creer que tuviera que elegir entre estas opciones. Pensó en su boda, en Lucía tan hermosa y pura con su vestido de novia blanco. Los votos que habían hecho de amarse para siempre parecían tan ridículos ahora.
Los primeros rayos del sol de la mañana brillaron a través de las cortinas en el dormitorio y Mateo abrió sus ojos cansados. Estuvo despierto toda la noche, con la mente repitiendo las imágenes que había visto anoche. Aquellas escenas repugnantes eran como una daga afilada que le atravesaba constantemente el corazón. Lucía seguía dormida, con la respiración tranquila y sosegada, como si anoche no hubiera pasado nada. Mateo la miró a la cara, sintiendo emociones contradictorias. En otro tiempo, se habría sentido conmovido por la belleza de su esposa mientras dormía, pero ahora, lo único que sentía era una aguda punzada de disgusto y traición. Mateo se levantó con cautela y se dirigió al salón. Necesitaba tiempo a solas para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación con Lucía. ¿Es una pregunta directa a ella? ¿O sigues reuniendo más pruebas? ¿O tal vez pedir el divorcio? Cada elección le dolía. Finalmente, Mateo decide enfrentarse primero a Lucía. Quería ver si se arrepentía de sus actos y si había alguna posibilidad de redención. A pesar de la rabia y el dolor que llevaba dentro, los 5 años de unión conyugal le habían dejado un atisbo de esperanza de que tal vez solo se tratara de un terrible malentendido. Una hora más tarde, Lucía se despertó. Entró en la cocina y vio a Mateo preparando el desayuno. «Buenos días, cariño», dijo Lucía con una sonrisa, acercándose para darle a Mateo un beso de buenos días. Mateo se agachó inconscientemente, un movimiento que confundió a Lucía. «¿Qué te pasa? No tienes buen aspecto». Mateo respiró hondo e intentó controlar sus emociones. «Lucía, tenemos que hablar. ¿Cómo fue la fiesta de anoche?» La expresión de Lucía cambió ligeramente, pero recuperó rápidamente la compostura. «Oh, así es. La típica reunión de empresa, ya sabes, unas copas y charlar. Nada especial». Al oír esta mentira evidente, Mateo sintió que le invadía una oleada de ira intensa. Apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas de las manos mientras intentaba utilizar el dolor para mantener la compostura. ¿En serio?, Mateo dijo fríamente. «Entonces, ¿puedes explicar esto?». Sacó su teléfono móvil y reprodujo el vídeo que había grabado la noche anterior. Lucía y sus colegas se ven claramente en gestos íntimos en el jacuzzi. El rostro de Lucía palideció al instante y abrió la boca para decir algo, pero solo salieron unas sílabas sin sentido. Sus ojos estaban llenos de horror y vergüenza. «Mateo, te lo puedo explicar», balbuceó Lucía. «¿Explicar qué?». La voz de Mateo temblaba de ira. «¿Explicar cómo traicionaste nuestro matrimonio? ¿Explicar cómo mentiste sobre nuestra relación de 5 años?». Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Lucía. «Mateo, lo siento, de verdad. Solo fue un impulso. Habíamos bebido demasiado y las cosas se nos fueron de las manos. Pero no significa nada, te lo prometo. A la única persona que quiero es a ti». Mateo se mofó. «¿Por impulso? Lucía, ¿esperas que me crea eso? Mírate en el vídeo, ¿es una pérdida de control por la borrachera? Pareces bastante sobria y disfrutando». Lucía bajó la cabeza, incapaz de mirar a Mateo a los ojos. «Y no sé qué decir». «Mateo, por favor, perdóname. Fue solo un error, un estúpido error. Te prometo que no volverá a pasar». Mateo sintió una fuerte oleada de náuseas. No podía creerse que Lucía intentara sacar adelante una excusa tan pobre. ¿Un error? Lucía, ¿crees que una cosa así se puede perdonar? Me traicionaste, traicionaste nuestro matrimonio. Mateo, por favor, gritó Lucía, podemos empezar de nuevo. Cambiaré, te lo prometo. Nuestro matrimonio significa para mí más que cualquier otra cosa. Mateo sacudió la cabeza, con dolor y decepción en los ojos. Sabes, Lucía, lo que más me duele no es solo tu traición, sino tus mentiras. Si de verdad te importaba nuestro matrimonio, ¿por qué me mentiste una y otra vez? ¿Por qué tratarme como a una tonta? Lucía intenta acercarse a Mateo, pero éste le empuja. Mateo, por favor, dame una oportunidad.
podemos ir a terapia matrimonial e intentaré recuperar tu confianza. Por favor, no renuncies a nuestro matrimonio. Mateo guardó silencio un momento y luego dijo en tono gélido: Lucía, necesito tiempo. Ahora mismo, no quiero verte. Será mejor que te vayas un rato y me dejes pensarlo. Lucía quiso decir algo, pero al ver la expresión decidida de Mateo, finalmente asintió y salió de la casa en silencio. En el momento en que la puerta se cerró, Mateo finalmente se derrumbó. Se dejó caer en el sofá y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Sintió que su mundo se había derrumbado por completo, y todos los recuerdos que antes habían sido buenos ahora se habían convertido en bromas irónicas. Con el tiempo, la tristeza de Mateo se convierte gradualmente en ira. Empieza a pensar en cómo hacer pagar a Lucía su traición. No quería perdonarla sin más ni poner fin al matrimonio tan fácilmente. Va a hacer sufrir a Lucía y a los implicados en traicionarle. Mateo se acordó de su red de contactos en el sector financiero. Aunque no es empleado de GoldenTree, tiene algunos conocidos en otras empresas de fondos de cobertura. Empezó a preguntarse si podría utilizar estas conexiones para presionar a GoldenTree. Cogió el móvil y llamó a un viejo amigo con el que hacía tiempo que no hablaba. Hola Ricardo, tanto tiempo sin verte. Tengo algo importante de lo que quiero hablarte, dijo Mateo, información privilegiada sobre GoldenTree. Ricardo, analista de Silverleaf Hedge Fund, parecía intrigado por la llamada de Mateo. ¿Qué tipo de información privilegiada? Mateo respiró hondo. Tengo pruebas de graves problemas éticos y lagunas de gestión en la cúpula de GoldenTree. Esto podría afectar a sus operaciones y a su reputación en el mercado. Ricardo guardó silencio un momento y luego dijo: es una noticia muy dura. ¿Puedes aportar pruebas concretas? Mateo dudó. Tengo algunas pruebas de vídeo, pero necesitan ser procesadas adecuadamente para proteger la privacidad de los implicados. Puedo darte algunas capturas de pantalla procesadas y detalles. Bueno, dijo Ricardo, si tu información es cierta, sería una gran oportunidad para nosotros. Podríamos utilizar esta información para suprimir la posición de mercado de GoldenTree o incluso considerar una adquisición. Tras colgar, Mateo sintió una oleada de emociones encontradas. Sabe que sus acciones podrían ser devastadoras para GoldenTree, pero cree que es el castigo que se merecen Lucía y los implicados en traicionarle. Durante los días siguientes, Mateo se dedicó a organizar y procesar las pruebas. Difumina las imágenes clave del vídeo, pero conserva los detalles suficientes para que la escena y los contornos generales de los personajes sean reconocibles. También elaboró un informe detallado en el que describía conductas indebidas y posibles problemas de gestión en la cúpula de GoldenTree. Mientras tanto, Mateo se ha puesto en contacto con Elena, una conocida abogada especializada en divorcios. Describió detalladamente la situación a Elena y pidió consejo sobre cómo proteger sus derechos durante el proceso de divorcio. Basándonos en la información que nos ha proporcionado, tenemos pruebas suficientes para demostrar la infidelidad de su esposa, dijo Elena. Le recomiendo que inicie los trámites de divorcio inmediatamente. Teniendo en cuenta la traición de su mujer, podemos luchar por un reparto de bienes más favorable para usted. Mateo asintió, ya veo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Elena explica cada paso del proceso de divorcio en detalle, incluyendo la división de bienes, posible pensión alimenticia, y más. También aconsejó a Mateo para preservar todas las pruebas para su uso posterior. Justo cuando Mateo está a punto de iniciar el proceso legal, recibe una llamada de Ricardo. Mateo, no te vas a creer lo que está pasando, dijo Ricardo entusiasmado. Basándonos en la información que nos has proporcionado, nuestra empresa ha decidido lanzar un ataque masivo de cortocircuito contra GoldenTree. Al mismo tiempo, estamos considerando la posibilidad de una adquisición. Mateo se congeló por un momento, sin darse cuenta de que sus acciones tendrían un efecto tan grande tan rápidamente. Sintió que le invadía una mezcla de emociones. Entonces, ¿qué pasa después? Mateo preguntó. Ya empiezan a circular rumores en el mercado sobre los problemas internos de GoldenTree, responde Ricardo, y el precio de sus acciones ya ha empezado a caer. Si todo va bien,
podríamos ver cómo la capitalización bursátil de GoldenTree se reduce significativamente a corto plazo. Tras colgar, Mateo se quedó pensativo. Su plan de venganza empieza a dar resultados, y parece tener más repercusión de la que esperaba. Se dio cuenta de que los próximos días iban a ser aún más turbulentos. De vuelta en casa, Mateo descubre que Lucía ha regresado. Estaba sentada en el sofá del salón, con los ojos enrojecidos e hinchados, obviamente había llorado. Cuando vio entrar a Mateo, se levantó inmediatamente. «Mateo, ¿podemos hablar?», Lucía preguntó con cautela. «Han empezado a circular rumores extraños por la empresa y tengo miedo. El precio de nuestras acciones está cayendo y se habla de que la empresa podría enfrentarse a una absorción». Mateo la miró fríamente. «¿De qué más tenemos que hablar?». «Por favor, Mateo», suplicó Lucía, «dame la oportunidad de explicarme. Sé que cometí un gran error, pero lo siento mucho. Te quiero y no quiero perderte. Además, creo que algo terrible está pasando en la empresa». Mateo respiró hondo e intentó controlar sus emociones. Sabía que el diálogo posterior determinaría el curso de su matrimonio. Pero en el fondo había tomado su decisión. Diga lo que diga Lucía, no le perdonará fácilmente su traición. La venganza arde en el corazón de Mateo, y sabe que la batalla no ha hecho más que empezar. Fuera cual fuera el resultado, estaba decidido a hacer que Lucía y los implicados en traicionarle pagaran por sus actos, aunque eso significara que toda la corporación GoldenTree se viera implicada. El plan de venganza de Mateo está funcionando de manera constante y eficiente como una máquina de precisión. El precio de las acciones de GoldenTree sigue cayendo en picado y cunde el pánico en la empresa. Fue en ese momento cuando Lucía trajo noticias inesperadas. «Mateo, tenemos que hablar», llegó la voz de Lucía a través del teléfono, sonando nerviosa y expectante a la vez. «Estoy embarazada». Mateo hizo una mueca y contestó sin dudar: «No seas tonta, Lucía. Los dos sabemos que no puede ser mi hijo». Se hace el silencio al otro lado de la línea. «Pero Mateo, la última vez que...». «Aquella vez...». Había un atisbo de esperanza y súplica en la voz de Lucía. «No te engañes», la interrumpió Mateo con frialdad, «si de verdad estás tan segura, hazte una prueba de paternidad. Pero no esperes que eso cambie nada». Mateo sintió una oleada de alivio al colgar el teléfono. Sabe que Lucía se muere por intentar salvar su matrimonio con este niño. Pero para Mateo es demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, Mateo sigue centrándose en su plan de venganza. Las intenciones de Silverleaf de adquirir GoldenTree se hicieron cada vez más evidentes a medida que la cotización de la empresa seguía cayendo. Javier y otros directivos estaban sometidos a una intensa presión de los accionistas, y el futuro de la empresa corría peligro. Mientras tanto, Lucía insiste en una prueba de paternidad. Mateo observa fríamente, sabiendo que esto es solo su última fantasía. Por fin llegan los resultados de la prueba de paternidad. Como Mateo predijo, el bebé no era suyo. «Supongo que ahora por fin te lo crees», dijo Mateo débilmente a través del teléfono. La voz de Lucía sonaba fracturada. «Mateo, ¿de verdad pensaba? ¿Pensaste que? ¿Pensar que este niño salvará nuestro matrimonio?». Mateo se mofó. «Lucía, despierta. Lo terminamos hace mucho tiempo». El resultado fue la gota que colmó el vaso de Lucía. En los días siguientes, tuvo que lidiar con el triple estrés del divorcio, el embarazo y la inminente quiebra de su empresa. Mateo, por su parte, sigue adelante con sus planes. Se puso en contacto con Elena y le pidió que acelerara el proceso de divorcio. «Mateo, dada la situación actual, vamos bien encaminados para tener la sartén por el mango en la división de bienes», dijo Elena. Mateo asintió con la cabeza. «Así es, voy a asegurarme de que no reciba ni un céntimo. Me traicionó y debe pagar». Justo cuando los trámites del divorcio alcanzan una fase crítica, Mateo recibe una noticia inesperada. Bajo una gran presión, Lucía ha sufrido un aborto. «Es una pena», dijo Mateo con calma, pero no había rastro de simpatía en su tono. El Mateo que un día amó entrañablemente a Lucía ya no existe. Casi al mismo tiempo,
Ricardo trajo otra buena noticia. Mateo, Golden Tree está acabado. Ricardo dijo emocionado, el precio de sus acciones ha tocado fondo y Silverleaf ha comenzado el proceso de adquisición. Javier y los otros ejecutivos han sido expulsados de la empresa y ahora están endeudados. Mateo se permitió una sonrisa de satisfacción. Su plan de venganza había sido todo un éxito. Lucía ha perdido a sus hijos y está a punto de perder todo lo que posee, Javier ha perdido su empresa y su reputación, y Golden Tree está completamente devastada. Sin embargo, cuando el polvo se asienta, Mateo no está tan emocionado como pensaba. Se da cuenta de que la venganza, aunque le proporciona una emoción momentánea, no llena el vacío interior. De pie frente a la ventana, contemplando la ajetreada ciudad, Mateo se da cuenta de repente, es hora de seguir adelante con su vida. La venganza es completa, pero no es el final, es el comienzo de una nueva vida. Mateo decidió que era hora de cambiar. Llamó a Elena y le pidió que finalizara los trámites del divorcio lo antes posible. ¿Qué es lo siguiente para ti, Mateo?, preguntó Elena. Mateo reflexiona un momento y luego dice, creo que necesito algo de tiempo para reencontrarme conmigo mismo. Quizá un viaje largo sería una buena idea. Durante los meses siguientes, Mateo se centró en afrontar su divorcio y reorganizar su vida. Dejó su antiguo trabajo y se embarcó en un viaje alrededor del mundo. Mientras viajaba, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida y poco a poco fue encontrando un nuevo rumbo. Al amanecer en Machu Picchu, al atardecer en Venecia y en las bulliciosas calles de Tokio, Mateo se encuentra poco a poco a sí mismo. Empezó a redescubrirse a sí mismo y a comprender sus necesidades y sueños. Tras el viaje, Mateo regresó a casa. Se dio cuenta de que ya no guardaba rencor a Lucía y al matrimonio roto. No por el perdón, sino porque la experiencia pertenece al pasado y ya no repercute en su presente ni en su futuro. Al replantearse su carrera, Mateo decidió crear una pequeña empresa de asesoría de inversiones. Gracias a su experiencia y a sus contactos en el sector financiero, no tardó en ampliar su cartera de clientes. El trabajo le ha dado un nuevo propósito en la vida y una renovada pasión por vivir. Una tarde, sentado en el despacho de su nueva empresa, Mateo no pudo evitar reflexionar sobre la experiencia. Recuerda el yo lleno de ira y deseos de venganza, y los momentos de sus viajes que le hicieron reencontrarse consigo mismo. Se da cuenta de que la verdadera victoria no es solo conseguir vengarse, sino encontrar la motivación para seguir adelante. Mateo coge el portarretratos de la mesa que contiene una foto de grupo de los nuevos amigos que ha hecho en sus viajes. Sus caras sonrientes le recordaban que había muchas cosas buenas en la vida que apreciar y perseguir. Justo en ese momento, su ayudante llama a la puerta y le dice que tiene un cliente importante con el que quiere reunirse. Mateo se endereza la corbata, con una sonrisa de confianza en su rostro. Sabía que, fueran cuales fueran los retos que le aguardaban, estaba preparado para afrontarlos con una actitud renovada. En el momento en que salió de la oficina, Mateo sintió una sensación de alivio y libertad que nunca antes había sentido. Por fin comprende que hay algo más en la vida que castigar a quienes le han hecho daño, pero también en trascenderse constantemente a sí mismo para crear un futuro mejor. Al caer la noche y encenderse las luces de la ciudad, Mateo se asomó a la ventana de su despacho, contemplando el lejano horizonte. Sabe que se abre un nuevo capítulo de su vida y que esta vez escribirá su historia con más madurez y sabiduría. La venganza estaba en el pasado, el futuro era su verdadero objetivo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, comenta y comparte. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si tienes alguna historia que contar sobre tu propia experiencia o la de otra persona, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Cuídate.